El día de hoy hemos tomado conocimiento de un documento que ha sido enviado al Ministerio de Economía el viernes pasado por el Consejo Fiscal presidido por Alonso Segura. Este documento lleva como título Opinión del Consejo Fiscal sobre la evolución de las finanzas públicas y el cumplimiento de las reglas macrofiscales en el ejercicio fiscal 2024. Lo que he leído en ese documento es que usted afirma que el déficit fiscal que se ha consolidado para el año 2024, el que se ha registrado finalmente, es el más alto desde 1992, elevándose a 3.5% del PBI. Sí, bueno, gracias por la invitación, Buenas noches, Fernando. Alonso Segura. Sí, es en realidad una obligación legal del Consejo Fiscal responder a este informe de cumplimiento de metas fiscales que saca el Ministerio de Economía todos los años. Y el documento es, digamos, la respuesta o el comentario sobre ese documento, ¿no? Efectivamente, el déficit del año pasado fue el más alto en décadas. Este año va a ser menor, básicamente por efectos transitorios, pero igual existe la posibilidad que por tercer año consecutivo se incumpla la regla fiscal, ¿no? De hecho, el actual ministro ha señalado que estarían pidiendo modificar nuevamente la regla para tener un déficit mayor, ¿no? La opinión del Consejo es que digamos, que no debería hacerse porque existe la posibilidad, la capacidad del Estado de redirigir gastos, digamos, repriorizar y cumplir con la meta este año, ¿no? Pero depende justamente de que no haya créditos suplementarios, o sea, no se agreguen más partidas de gasto al presupuesto y que se haga algún esfuerzo no tan significativo siquiera, o sea, es un esfuerzo moderado de contención de gasto que no ha habido en los últimos años, ¿no? Que ha sido todo lo contrario. En este caso, ¿qué explica que tengamos el déficit más alto de los últimos 23 años? Porque no ha habido circunstancias particulares que expliquen eso, ¿no? Sí, claro. No hubo, porque el año pasado fue un año de precios récord de materias primas, buen crecimiento global. Básicamente fue decisiones de gasto del Congreso de la República y del Ejecutivo, ¿no? De agregar partidas de gasto durante el año, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son importantes que están? Emitieron créditos suplementarios durante el año de miles de millones de soles, ¿no? Sabiendo que había desvíos, ¿no? En multiplicidad de aristas, pero principalmente los desvíos se han dado en dos grandes rubros: crecimiento de remuneraciones y un crecimiento de doble dígito en términos reales de inversión pública en todos los niveles de gobierno, sobre todo gobierno nacional y gobiernos regionales, que, digamos, más allá del monto no se percibe pues que haya una mejora en la calidad de la infraestructura, ¿no? Pero digamos, sabiendo que se iban incumplimientos, se fueron muy por encima de lo que estaba proyectado en el presupuesto de la República, ¿no? En esos dos grandes rubros en particular, ¿no? Y por varios miles de millones de soles en cada caso. ¿Espera que le conteste en el MEF? En realidad no, o sea, el MEF es el que emite el documento y el Consejo Fiscal tiene la obligación de opinar sobre eso, ya lo hicimos. Siempre hay un diálogo, ¿no? Es severa. Diálogo habrá, pero sobre la base de una crítica. Yo creo que la opinión ya la conocían, o sea, los números ya se sabían, ha habido conversaciones técnicas y saben cuál es la posición del Consejo Fiscal, ¿no? Al respecto, y lo han sabido el año pasado y lo han sabido el año pasado también, ¿no? Que es importante y hay la capacidad. Mira, en este momento tenemos nuevamente precios muy, muy altos de materias primas, no están volando, están por las nubes. Incluso la plata, ¿no? Parece que... Sí, está el golpe de los posibles aranceles, que la nueva ola del gobierno de Estados Unidos todavía no impactan en la economía global de manera importante. Y eso lo que está haciendo es que la economía global todavía crezca, pero sobre todo que los precios de las materias primas estén disparados, ¿no? Entonces es un entorno paradójicamente bueno para el Perú, ¿no? Y en un entorno bueno para el Perú estamos teniendo déficits muy altos, ¿no? Como dije, este año va a ser menor. ¿Cuánto calcula usted que puede ser el déficit? El Ministerio de Economía ha dicho que sería 2.5 del PBI, ¿no? 2.5, un punto menos que un punto menos que el año pasado. Gran parte de eso son factores de ingresos temporales que se dan este año por los buenos precios de materias primas, ¿no? Es un efecto base, digamos, ¿no? Regularización sobre el año pasado. La meta, lo que debería, el límite, más que meta, el límite, pero siempre lo ponen como meta, es 2.2. Entonces lo que se está diciendo es, debía haber un esfuerzo de 0.3 del PBI de consolidación para poder este año cumplir, ¿no? Porque no se puede estar incumpliendo varios años consecutivos, ya van 2, sería el tercero, o modificando las reglas casi que cada año, porque eso le resta credibilidad. Se modifica, al país, pero ¿no? además se viola también la... El año pasado se modificó y se incumplió sí, en la historia, pero digamos, vamos a suponer que la modifiquen y ahí la modificada la cumplan, pero tampoco es bueno estar modificando a cada rato, sobre todo
te lo leen. Por ejemplo, el jefe para mercados emergentes de JP Morgan acaba de salir en una entrevista en Gestión, me parece hoy día, diciendo una opinión bastante coincidente con el Consejo Fiscal, ¿no? Que no hay razón para estar con este tipo de incumplimientos ni modificaciones en un contexto de, digamos, externo bueno para el Perú, ¿no? Y que no es bueno estar modificando, incumpliendo, porque amedia la credibilidad del Perú, ¿no? Estamos hablando de un tema de mediano plazo, porque en realidad, si se incumple o se modifica este año, la trayectoria en los siguientes años va a ser muy difícil, prácticamente imposible de cumplir. Entonces vamos a seguir con sendas muy expansivas de gasto y de déficit fiscal. Y eso al final va erosionando nuestra credibilidad y las calificaciones crediticias, entre otros, van a comenzar a sufrir, no ahorita, pero durante el siguiente quinquenio, ¿no? Entonces es algo que no podemos arriesgar. Y nuevamente, políticas fiscales contracíclicas, o sea, que sean expansivas, se dan expansivas, contracíclicas en un contexto en que la economía está débil. Esta no es la situación, la economía está creciendo al mediocremente, ¿no? Pero el potencial de Perú es 2,5, estás por encima, estás por encima de eso, es la realidad, eso es lo que podemos crecer actualmente. ¿Por qué el potencial es tan bajo, pese a que lo que exportamos es principalmente minerales que tienen el cobre, la plata y el oro, precios récord en el mercado internacional? Distintas razones, ¿no? Hubo un poco un efecto distorsionante de la época del superciclo de materias primas, que todo el mundo crecía muy fácil y creímos que teníamos un potencial más grande del 6%, algo por el estilo. En realidad nunca fue así, ¿de acuerdo? Porque todo el mundo ahora crece menos, ¿no? Pero básicamente es una situación en que no hay reformas que generen productividad, ¿no? Que generen mejoras en capital humano, que te permitan que generes crecimiento más allá de acumulación de factores, ¿no? Y con con la situación del mundo de baja productividad, eso es lo que pasa con una economía como la peruana, ¿no? Entonces necesitamos reformas, pero estamos yendo en el sentido contrario. Todo lo que sale básicamente del Congreso y muchas veces del Ejecutivo son políticas públicas distorsionantes, contrarreformas, medidas de mayor gasto, de exoneración de impuestos que no te van a generar más crecimiento en el tiempo, ¿no? Entonces, estamos yendo en la senda incorrecta, ¿no? Entonces, los pilares de la estabilidad macroeconómica del Perú, la fortaleza, eran básicamente 3 o 4, ¿no? Uno era fuerte crecimiento económico. Ahora, como tú has dicho, es mediocre. Ese ya no es relativamente fuerte. Los otros son estabilidad de precios y fortaleza externa, que dependen más del Banco Central y que continúan, y el otro era estabilidad y fortaleza fiscal, que se está debilitando en el tiempo. El Ministerio de Economía... Pero no la deuda, no cambia significativamente, ¿no? No se ha cambiado, o sea, y lo ponemos ahí. El Ministerio y las autoridades dicen, bueno, pero comparado con las otras economías de América Latina estamos mejor. Sí, pero el vecindario de América Latina no es muy bueno, que digamos, en términos de fortaleza fiscal y económica, ¿no? Si uno ve la película, lo que uno ve es que en los últimos 10, 12 años hemos acumulado 20 puntos de deuda neta, porque nos hemos consumido ahorros. La deuda bruta ha subido 12 puntos, 12 o 13 puntos. Entonces, ¿por qué la neta ha subido 20? Porque esa diferencia de 8 puntos es porque nos hemos consumido nuestros ahorros. Así como los ahorros de las AFPs, la gente... los hemos consumido los ahorros públicos a una velocidad muy rápida, y lo que más preocupa es que la proyección del marco macroeconómico, este documento oficial del MEF para los siguientes 3 años, ¿no? En ejemplo, en un contexto en que prevén buenos precios de materias primas, buen crecimiento, no hay capacidad instalada ociosa y prevén seguir consumiéndose ahorros. Entonces están comprometiendo, están hipotecando tu capacidad de poder tener reservas para enfrentar situaciones realmente complicadas, crisis en el futuro, ¿no? Entonces eso también lo decimos, no debía tocarse eso, ¿no? Aunque no es un tema propiamente para el Consejo Fiscal, usted ha dicho que debemos hacer reformas que aumenten la productividad de nuestros trabajadores. ¿Cuáles son esas reformas? Se fue la música. Distintos tipos, ¿no? Lo primero es, hay que ver reformas que incidan en los mercados de trabajo y mercados de productos. La reforma laboral no es una vale plata, pero tenemos mercados laborales muy disfuncionales en el Perú, ¿no? Esa es parte uno. Lo otro es lo que en algún momento se llamó diversificación productiva, ¿no? Es ver qué sectores tienen potencial e incidir en esos sectores. 3, infraestructura. Se está gastando muchísima plata en infraestructura, pero es evidente que mal gastado. No se están siguiendo planes de mediano plazo, es decir, dónde tenemos que poner la plata para mejorar conectividad, para que nuestra producción salga más barata al extranjero y cosas por el estilo, ¿no? Entonces hay que mejorar la calidad de la infraestructura en el Perú, por
ejemplo, ¿no? Y obviamente un frente en el que Perú básicamente no tiene presencia y que tenemos que pensarlo muy bien es todo lo que es innovación, ¿no? Innovación, digitalización, inteligencia Estamos artificial. bien atrasados. Estamos muy atrasados. Incluso a nivel latinoamericano, ¿no? Sí, y esa es la revolución del siglo XXI, o sea, nos vamos a quedar fuera de esa carrera, ¿no? No es que haya una respuesta fácil a eso, pero no estamos destinando eso, ¿no? Obviamente todo lo que es capital humano, ¿no? Pero lo que vemos es que, por ejemplo, el presupuesto del sector de educación mayoritariamente va a aumentos de salarios, ¿no? Eso va a mejorar la calidad educativa realmente, por ejemplo. Salud, lo mismo. Todo puede contribuir, ¿no? Que sean mejor pagados nuestros maestros, pero y que puedan entrar a esa carrera. Ya el rezago laboral de remuneración ya se cubrió en los últimos años. Sí, están bastante por encima del ingreso promedio a nivel nacional y muchas cosas. O sea, lo que se necesita son programas que incidan más en formación de capital humano, jornada escolar, infraestructura educativa y muchas otras cosas, ¿no? Muchas otras aristas, ¿no? Entonces, digamos, es entrar mucho más en la micro, digamos, de cómo genero esos impactos que generen crecimiento a nivel de la economía en el mediano y largo plazo. Es lo que se llama políticas de oferta, que muchas veces en la política no gusta porque no tienen impacto inmediato, no generan votos, ¿no? Lo que cree que le generan votos son los que son de demanda, es, aumentos, más gasto público y cosas por el estilo, pero que al final no te van a rendir grandes frutos, ¿no? Inclusive te pueden generar menor crecimiento en el futuro porque te debilitan la posición fiscal, te generan más deuda, más costo de deuda y por tanto te ocupan espacio que no puedes utilizar para gasto productivo, entre otros efectos, ¿no? Entonces, no estamos en la senda correcta y bueno, el documento del Consejo Fiscal se ciñe estrictamente a su mandato, que es hablar de la parte fiscal. A la regla fiscal. Última pregunta. Sí. ¿Los reproches que usted formula se dirigen al Ejecutivo o también y sobre todo al Congreso? Ambos. No soy yo, es el Consejo. Bueno, el Consejo Fiscal que usted preside, ¿no? Pero está acá hablando en nombre del Consejo Fiscal. A ambos. De hecho, hay un párrafo que incluimos en que pedimos mayor responsabilidad en la aprobación de dispositivos legales, tanto a nivel del Ejecutivo como del Congreso, porque ha habido muchísimos en los últimos 2 años, en particular 2-3 años, tanto de exoneraciones tributarias, van más de 20 y tantas leyes con exoneraciones tributarias y leyes que generan gastos permanentes o cuasi permanentes muy grandes de magnitud, y sigue habiendo en el Congreso muchísimas iniciativas para continuar en esta senda, ¿no? Pero también el Ejecutivo, porque, por ejemplo, ahora meten más partidas de gasto, créditos suplementarios y cosas por el estilo. Entonces, se necesita realmente que piensen en el mediano plazo del Perú, que no piensen en los siguientes 12 meses hasta que me vaya, ¿no? Tienen que pensar en qué le dejan la posta a los que vienen después, ¿no? Entonces, esa es un poco la crítica que hacemos. No crítica, el comentario y pedido, y lo hacemos con nombre propio, ¿no? Es un documento de 10 páginas que hemos leído con calma, no es tan fácil de comprender todo, pero creo que hacen un esfuerzo ustedes de claridad pese a los temas. Estamos gastando por encima de nuestras posibilidades, ese es el resumen. Sí, y tenemos un déficit, el mayor de los últimos 23 años. Y la factura la vamos a pagar un poco más adelante y nos va a costar, ¿no? Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, exministro de Economía, muchas gracias por su presencia. Como siempre, apreciamos su pedagogía y su paciencia. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre temas internacionales que nos conciernen directamente, es decir, decisiones que viene tomando el presidente Donald Trump sobre temas económicos, pero sobre temas vinculados a la migración y a los derechos para obtener una visa, quienes quieran viajar a los Estados Unidos como turistas, como estudiantes o como empresarios. Y eso lo hablaremos con el señor Francisco Belaúnde Matosian, internacionalista.